Muy bien, bienvenidos y bienvenidas al curso de Principios de Informática. En la clase de hoy, en este video, vamos a estar haciendo una introducción a lo que es la computación y este va a ser el punto de partida a partir del cual nosotros vamos a iniciar nuestro estudio de la programación y de cómo vamos a aplicar la programación para resolver problemas en nuestras disciplinas. Esta presentación la vamos a dividir en 4 partes. Primero vamos a discutir un poco de por qué existen las computadoras. ¿Por qué fue que el ser humano decidió desarrollar este tipo de dispositivos? La segunda parte trata sobre cómo funciona una computadora moderna, una computadora electrónica digital, como las que hoy en día utilizamos. En la tercera parte vamos a ver cómo se programa una computadora, que es lo que nos interesa estudiar bastante en este curso. Y en la última parte vamos a discutir un poco sobre lo que nosotros podemos hacer con una computadora, ¿verdad? Que ya muchos de nosotros sabemos cuáles son estas actividades, pero vamos a ver también cuáles son esas actividades específicas que nosotros vamos a utilizar probablemente mucho en el futuro en nuestras disciplinas de estudio, que para el caso nuestro pues son del área de ingeniería. Ok, entonces la primera parte trata de por qué existen las computadoras. Vamos a ver básicamente qué es la computadora como una herramienta, cuáles fueron las primeras computadoras que el ser humano desarrolló y cuáles son las características de las computadoras modernas. Bien, el, el inicio de nuestro análisis va a tratar sobre el cerebro humano y las características del cerebro humano, porque de ahí es de donde surgió la iniciativa de crear una máquina que fuera capaz de ayudarnos a nosotros en nuestros procesos de análisis, de diseño y básicamente en general del proceso del pensamiento. El cerebro humano, como nosotros bien conocemos, es muy bueno para ciertas actividades, para ciertas tareas, pero no es muy bueno para ciertas otras. Por ejemplo, el cerebro del ser humano es muy bueno para desarrollar nuevas ideas, para pensar y crear nuevo conocimiento. También es bueno para encontrar relaciones entre partes. Por ejemplo, tenemos un rompecabezas con un montón de piezas. Nosotros nos fijamos en cada una de esas piezas y empezamos a buscar cómo se relacionan ellas para tratar de armar el rompecabezas. En eso el cerebro humano es muy bueno. El cerebro humano también es muy bueno para explicar fenómenos que el ser humano observa. Es muy curioso el ser humano en general. Nosotros vemos un fenómeno en la naturaleza, cae un rayo o eventualmente un río se desborda y nosotros queremos buscar explicaciones para todo eso que nosotros observamos. El cerebro humano es muy bueno buscando ese tipo de explicaciones y también para imaginar conceptos abstractos, como por ejemplo el estudio de las matemáticas o el estudio de las cantidades, ¿verdad? Que son conceptos abstractos y muchos de ellos para el cerebro humano resulta bastante importante comprender. Ahora veamos para qué tareas o para qué eh, actividades el cerebro humano no es muy bueno. Resulta que el cerebro humano pareciera no ser muy bueno para hacer cálculos repetidamente o hacer muchos cálculos al mismo tiempo. Tampoco es muy bueno para memorizar mucha información. Nosotros tenemos una capacidad limitada de memorización y no podemos, por ejemplo, aprendernos un libro completo de memoria, a excepción de ciertas personas muy puntuales que sí lo logran hacer, pero no es algo que todos nosotros podamos hacer. El cerebro humano tampoco es muy bueno para hacer tareas repetitivas. Resulta que nosotros de ahí a veces nos aburrimos cuando estamos haciendo lo mismo una y otra y otra y otra y otra vez. Nos aburrimos, el cerebro humano deja de funcionar correctamente y pierde la capacidad de ser productivo. El cerebro humano tampoco es bueno para trabajar sin descanso.
como todos nosotros necesitamos cierto descanso, ciertos periodos de descanso durante el día, y si no lo realizamos, pues básicamente nos morimos, ¿verdad? No podemos funcionar bien. Y tampoco es muy bueno el cerebro humano para organizar muchos datos, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuántos números de teléfono ustedes se saben de memoria, pues hoy por hoy, con ayuda de los celulares inteligentes, yo creo que ese número se reduce a unos cuantos por ahí, ¿verdad? Que son los que sí nos sabemos de memoria, y el resto los tenemos en el teléfono, y como los podemos acceder de una vez, no tenemos que memorizarlo. Otra tarea, como les decía al inicio, lo de los cálculos repetidos. Si yo, por ejemplo, les digo que tomen un número del 1 al 10, vamos a intentar hacer esta actividad. Un número del 1 al 10. eh, Ahora que ustedes ya tienen un número del 1 al 10, yo les digo, por ejemplo, que lo multipliquen por 2, luego que le sumen 4, luego que lo dividan entre 5, luego que le resten 3, luego que lo multipliquen el resultado por 4, y al menos yo ya perdí la cuenta, ¿verdad? El cerebro humano no es muy bueno haciendo ese tipo de cálculos mentales, sobre todo si hay que hacerlo rápido. Y por eso es que entonces surge la necesidad de crear una herramienta que nos ayude a nosotros a realizar todas esas tareas que de lo contrario nosotros no podríamos hacer de la forma en la que esta herramienta los puede hacer. Entonces, la computadora surgió o ha surgido como una herramienta para ayudar al cerebro humano, o como un asistente que le brinda apoyo en esas tareas difíciles de manejar. Bien, ahora vamos a ver un poco cómo fue que la computadora surgió a través de la historia, que esto es bien interesante. Mucha gente dice que las primeras computadoras que se desarrollaron fueron los ábacos que se desarrollaron más o menos entre el año 2700 y 2300 antes de Cristo. Se dice que estos ábacos surgieron en el área de Sumeria, que es básicamente Medio Oriente, allá por Irak, por lo que hoy es Irak, Irán, Siria, toda esa zona. Hay otros que dicen que más bien surgieron allá por el desierto del Sahara, más o menos en el mismo periodo de tiempo. Pero los ábacos son básicamente unas pequeñas máquinas con cuentas que nos ayudan o que nos pueden ayudar a hacer cálculos aritméticos, ¿verdad? Entonces, cuando uno está en la escuela, uno aprende a sumar y a restar, o al menos yo lo hice, con un ábaco. Y aparentemente en China la gente los usa para realizar cálculos mucho más complejos, no solo sumar y restar. Pareciera que también los pueden utilizar para dividir o para multiplicar números. Se dice que estas fueron las primeras computadoras, que de nuevo fueron aparatos que nos vinieron a ayudar a realizar tareas de cálculos que involucraban números. Más adelante en la historia, allá por el año 200 o por el año 100 antes de Cristo, apareció un mecanismo interesante al que le llamaron el mecanismo de Anticitera. Resulta que ese mecanismo era más o menos una máquina, como ustedes pueden ver ahí en las fotos, que se dice que fue una de las primeras computadoras mecánicas de la antigüedad. Se desarrolló en Grecia y su uso era para predecir posiciones astronómicas y eclipses. Entonces volvemos a lo mismo. El ser humano de aquella época veía las estrellas e intentaba darle explicación a la forma en la que las estrellas se movían, a la posición que tenían las estrellas o a la distribución de las estrellas en el cielo. Entonces resulta que, como una forma de ayudarse en esa tarea, el ser humano de aquella época creó el mecanismo de Anticitera, que se dice que es una de las primeras computadoras de la antigüedad. Mucho más adelante nos vamos a brincar toda la Edad Media en nuestro análisis histórico, y vamos a ir al año 1620, o a la década entre 1620 y 1630. Resulta que en esa época apareció lo que se conoce como una regla de cálculo, que es ese dispositivo que ustedes ven ahí en la foto con un montón de números y con un montón de líneas.
Resulta que la regla de cálculo fue una herramienta que se considera también como una computadora operada a mano. Todas esas piezas que ustedes ven ahí se mueven y esa especie como de plástico o esa parte plástica que ustedes ven al lado derecho se mueve también y resulta que utilizándola correctamente nos puede ayudar a calcular ciertas funciones matemáticas trascendentales como los logaritmos o como las funciones trigonométricas hiperbólicas y al mismo tiempo nos puede ayudar a realizar multiplicaciones, divisiones y sacar raíces cuadradas, por ejemplo. Entonces, esa fue una de las primeras computadoras operadas a mano que se inventaron, como les digo, allá por el año de 1620. Más adelante, viniéndonos hacia el presente unos 200 años en nuestro recorrido, llegamos a un acontecimiento histórico bastante trascendental en todo esto de las computadoras, que fue el diseño de la máquina analítica. La máquina analítica fue desarrollada por un matemático, inventor británico que se llamaba Charles Babbage y la desarrolló entre 1837 y 1871. Resulta que la máquina analítica se iba a ver más o menos como ese dibujo que ustedes tienen ahí en pantalla. Tenía varias etapas y se suponía que iba a funcionar con un motor a vapor. El motor a vapor iba a generar toda la energía y toda la potencia para mover todos esos engranajes y partes mecánicas que la computadora iba a tener. Esta computadora no era como las computadoras que nosotros conocemos en la actualidad, sino que estaba formada por un montón de piñones y por piezas mecánicas que se movían para realizar ciertos cálculos. Lo interesante de este diseño es que Charles Babbage, allá por esos años, definió, digamos, uno de los primeros bosquejos de cómo tenía que ser una computadora de propósito general. Es decir, una computadora que nosotros pudiéramos usar para resolver problemas generales, es decir, problemas de múltiples tipos, problemas matemáticos, problemas de diseño, problemas de todo tipo. Y Charles Babbage se dio cuenta que una computadora tenía que tener una entrada de datos, tenía que tener una memoria, tenía que tener una unidad de procesamiento y tenía que tener una salida. Lo que pasa es que para la época en la que él pensó en estas ideas, la ingeniería y la tecnología todavía estaba bastante incipiente. No existían las técnicas que hoy tenemos a nuestra disposición, por lo tanto Babbage nunca pudo construir su máquina analítica. La máquina analítica se quedó como una serie de diseños y como una serie de planos, que posteriormente fueron estudiados por otras personas y eso ayudó a desarrollar las computadoras modernas. Entonces vean ahí en el dibujo que hay una sección que está que es la que se llama Store, que es la que nos serviría para almacenar datos como una memoria. Tenemos la parte roja que se supone que era la unidad de procesamiento, donde toda esa información almacenada en memoria se procesaba y luego la máquina era capaz o iba a ser capaz de imprimir los resultados en una serie de tarjetas. Entonces, si nosotros la podíamos a calcular una serie de funciones aritméticas, por ejemplo, los resultados nos iban a aparecer impresos en unas tarjetas. Bien, de ahí nos movemos ya para el siglo XX. Vamos a hacer un brinco bastante grande nuevamente al siglo XX y vamos a ver un ejemplo interesante de una de las primeras computadoras electromecánicas. Ya no eran solo mecánicas, sino también ahora vamos a incorporar la electricidad dentro del dispositivo. Se dice que una de las primeras computadoras electromecánicas fue desarrollada allá por 1938. Y resulta que esa computadora se desarrolló
para ser utilizada en submarinos, ¿verdad? Recuerden que en 1938 ya estamos bastante cerca del inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial inició en 1939 y como todo y como siempre, la guerra siempre ha impulsado mucho el desarrollo tecnológico. Eso pues no es un secreto. Y en esa época los submarinos andaban buscando formas de lograr una mayor precisión a la hora de disparar torpedos y a la hora de hundir barcos que estuvieran cerca de ellos. Entonces vean el dibujillo que está ahí del lado izquierdo, que más o menos nos muestra la posición de un submarino y la posición de un barco, ¿verdad? Este es el barco y este es el submarino. Entonces, ambos objetos se están moviendo, tanto el barco como el submarino, y el capitán del submarino, si quiere hundir el barco, necesita saber con precisión con qué ángulo tiene que disparar el torpedo o con qué ángulo tiene que posicionar el submarino antes de disparar el torpedo, de tal forma que ese torpedo de verdad se encuentre con el barco una cierta distancia más adelante. Si el submarino y el barco se encuentran, pues entonces el submarino va a golpear el barco, va a explotar y el barco se va a hundir. Antes de desarrollar las computadoras, hacer esos cálculos mentalmente era muy complicado y se duraba mucho tiempo y no eran muy precisos. Entonces, una gente desarrolló una computadora electromecánica a la cual nosotros le podíamos dar cierta información, ciertos parámetros de entrada, y la computadora nos devolvía el ángulo y la velocidad a la que tenía que dispararse el torpedo para tener una mayor probabilidad de hundir el barco, de hundir el objetivo. Por supuesto que esas computadoras no se veían como las computadoras que nosotros conocemos, estaban llenas como de medidores, como ustedes ven aquí al centro, medidores, agujas, perillas, botones. Eso era una computadora en 1938. Posteriormente, en los años 40, nuevamente durante la Segunda Guerra Mundial, surgieron varios pioneros, varias personas que le dieron un gran impulso a la parte de la computación, entre ellos Alan Turing, Max Newman y Tommy Flowers. Ellos desarrollaron una de las primeras computadoras electrónicas digitales programables. ¿Ok? Entonces ya ahora tenemos varias palabras nuevas, digital y programable. Y esas computadoras fueron utilizadas sobre todo para decodificar mensajes que estaban en clave y que se transmitían entre las diferentes posiciones de los diferentes ejércitos durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, los alemanes utilizaban un código que se llamaba el código Enigma, que era una forma de tomar un mensaje y encriptarlo, de tal manera que yo lo pudiera transmitir por el aire, por señales de radio, y que si alguien me interceptaba el mensaje, digamos alguien del bando contrario de los aliados, no pudiera entender lo que yo en realidad estaba diciendo, sino que la persona que recibía el mensaje tenía que tener una forma de desencriptarlo o decodificarlo para poder entender cuál era el mensaje real que yo estaba transmitiendo. Los aliados estaban desesperados por encontrar la forma de decodificar esos mensajes codificados en Enigma para poder saber qué era lo que los alemanes estaban diciendo entre ellos. En ese sentido, la máquina que desarrollaron estas tres personas, entre ellos principalmente Alan Turing, fue clave porque al final se logró decodificar el sistema Enigma y los aliados empezaron a darse cuenta de los movimientos de los alemanes sin que ellos fueran conscientes de que estaban siendo interceptados y decodificados por bandos enemigos. Entonces en esas fotos a la izquierda tienen a Tommy Flowers y a la derecha tienen a Alan Turing. Que por cierto, aquí les voy a hacer un anuncio interesante para quienes disfrutan de ver películas de vez en cuando, como yo. Les voy a recomendar, para aquellos que quieran verla, una película que trata precisamente de esta historia que les estoy contando.
trata de cómo Alan Turing desarrolló una máquina allá por los años 40 que se utilizó para decodificar el código Enigma. La película se llama The Imitation Game, es de 2014, en español se llama El Código Enigma, y es una película bastante interesante en ese sentido. Bien, ahora, a partir de los años 40, ya cuando la Segunda Guerra Mundial había terminado, y hasta el día de hoy, los avances tecnológicos que se han dado en el campo de las tecnologías de información, la informática y la computación han permitido la elaboración de circuitos cada vez más complejos, pequeños y eficientes, y por lo tanto, computadoras más y más y más poderosas. Sin embargo, la arquitectura o el fundamento básico de estas computadoras es muy parecido al que se utilizaba en esas primeras computadoras que les estoy comentando. Entonces, con este tipo de arquitectura y con este tipo de computadora digital es con la que vamos a trabajar en este curso. Es una computadora digital programable, muy eficiente, pero que se puede dividir en las partes fundamentales que toda computadora tiene y que son las que vamos a ver. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre cómo funciona una computadora moderna. Vamos a ver cuáles son las partes de la computadora, cuáles son las entradas y las salidas de información y cómo se realiza el almacenamiento de información en la computadora. Cuando hablamos de una computadora en la actualidad, normalmente nos referimos a la unidad central de procesamiento o lo que se conoce también como CPU, que es lo que nosotros veríamos cuando sacamos una tarjeta madre, como esa que ustedes ven en pantalla, que es pues todos los circuitos que están dentro de la computadora. La CPU incluye pues al microprocesador, que es el chip más grande que nosotros vemos en una tarjeta madre, y también incluye pues todos los demás circuitos electrónicos que nosotros vemos aquí a los alrededores, con conectores y con otro montón de dispositivos por ahí, que sirven básicamente para controlar el flujo de información entre el microprocesador, la memoria y los dispositivos de entrada y salida de información. Las entradas y salidas de información son básicamente los dispositivos de la computadora que le permiten comunicarse con el exterior o comunicarse con el usuario. En este caso, pues con nosotros que somos los que estamos utilizando la computadora. Entonces, a estos dispositivos de entrada y salida también se les conoce como dispositivos periféricos. Se conectan a la computadora y de nuevo su función es comunicarse o brindar un enlace de comunicación con el usuario, con las personas que estamos utilizando la computadora. Los más famosos son, por ejemplo, la pantalla y los monitores. Es un dispositivo en el cual la computadora nos presenta información al usuario. Tenemos también los teclados que nos permiten insertar información o digitar información, que es de nuevo información que entra a la computadora. Tenemos impresoras que son de salida, ¿verdad? Nos permiten imprimir información. Tenemos tarjetas de red que nos permiten comunicarnos con el internet. Tenemos micrófonos y parlantes con los cuales de nuevo podemos hablarle a la computadora o podemos escuchar lo que la computadora está generando, escuchar sonido, escuchar música, escuchar voz, ¿por qué no? Y tenemos también la cámara, como esta que yo estoy usando en estos momentos para que ustedes me vean. Todos estos son dispositivos de entrada y salida de información. Ahora, el almacenamiento de la información dentro de la computadora se hace de dos maneras diferentes. O sea, tenemos dos tipos diferentes de almacenamiento de información dentro de la computadora. La primera forma de almacenamiento es lo que se conoce como memoria principal o memoria RAM, que son estas tarjetas con un montón de chips que ustedes ven acá. Y tenemos también la memoria secundaria, que es memoria donde nosotros podemos guardar también información, y esa memoria podría ser perfectamente un disco duro, como el que ustedes ven acá, o podrían ser llaves Maya, también son dispositivos de almacenamiento secundario. Podría ser también un disco compacto, podría ser también
un disco duro externo, ¿verdad? De cualquier tecnología. La diferencia entre estas dos es que la memoria principal funciona mucho más rápido que la memoria secundaria. Es decir, si yo le digo a la memoria principal, necesito un dato que está en la posición de memoria tal, la memoria principal me devuelve ese dato mucho más rápido de cómo lo haría una memoria secundaria. Un disco duro o una llave malla duran mucho más tiempo devolviéndonos la información que nosotros necesitamos. Entonces, la mayoría de procesos en una computadora se dan en memoria principal, porque es más rápida, más eficiente, y la memoria secundaria se utiliza para guardar información que nosotros no estamos ocupando en ese preciso momento. Documentos, por ejemplo, fotos, videos que nosotros no estemos viendo en ese momento, muy probablemente van a quedar almacenados en el disco duro. Mientras que la información que la computadora está manejando en ese preciso momento, la maneja en memoria principal. La otra característica o la contraparte sería que la memoria principal tiene la desventaja de que no nos permite almacenar tanta información como si no lo permiten los discos duros o las memorias secundarias. La memoria secundaria puede almacenar mucha más información que la memoria RAM. Sin embargo, es más lenta, como les decía hace un momento. Y finalmente, la memoria principal, la memoria RAM, pierde la información que tiene cuando nosotros apagamos la computadora. Mientras que los discos duros, las llaves malla, los discos compactos, normalmente retienen la información aun cuando nosotros apagamos el dispositivo. Entonces, si alguien estaba trabajando, por ejemplo, en un documento de Word y se fue la luz y la batería de la computadora no funcionó y la computadora se apagó, muy probablemente se van a perder mucha información del documento que nosotros no hayamos salvado. Porque al no haberla salvado, quiere decir que esa información todavía estaba en memoria principal, en memoria RAM, y entonces al apagarse la computadora la memoria se borró y nosotros perdimos la información. Mientras que lo que tenemos en el disco duro, pues como les decía, no se ve afectado. Entonces esos son los tipos de memoria que nosotros tenemos en la computadora. Ahora, ¿cómo se programa una computadora? Ese es el siguiente tema de esta presentación. Una computadora normalmente se programa utilizando un lenguaje de programación. Sin embargo, hay diferentes tipos de lenguaje de programación y vamos a presentar algunos de ellos acá. Vamos a comenzar con el lenguaje de máquina, luego vamos a ver el lenguaje ensamblador y finalmente vamos a ver el lenguaje o los lenguajes de alto nivel. Resulta que, como yo les decía hace un momento, las computadoras son básicamente circuitos electrónicos, mientras que los programadores o las programadoras son personas, somos seres humanos. Nosotros como seres humanos nos comunicamos utilizando un lenguaje. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando en español y ustedes pues entienden lo que yo les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos el mismo idioma. Lo mismo dirá gente que habla inglés o gente que habla alemán o gente que habla chino, ¿verdad? Todos esos idiomas nos sirven para comunicarnos. Sin embargo, las computadoras no hablan ninguno de estos idiomas que nosotros utilizamos. Las computadoras hablan un lenguaje que es específico de los circuitos que ellas utilizan para trabajar. Y ese lenguaje se llama binario, que entonces son, pues, el lenguaje binario se escribe con puros unos o ceros, unos o ceros. Ese es el lenguaje que las computadoras hablan, pero nosotros hablamos idiomas diferentes. Entonces, de alguna manera tenemos que hacer para podernos comunicar con la máquina de tal manera que tanto la computadora como nosotros entendamos lo que estamos diciendo. Y la idea de esto es pues darle las instrucciones a la máquina mediante un programa para que la computadora haga lo que nosotros queremos que ella haga. El primer lenguaje, como les decía, es el lenguaje de máquina, es el lenguaje que la computadora entiende muy bien. Está basado en binario o en niveles lógicos, como les dije hace un momentito, en unos y ceros. Y esos unos y ceros se traducen en electricidad dentro de estos circuitos y eso hace que la computadora entonces haga las tareas que nosotros queremos que ella haga.
Sin embargo, el lenguaje de máquina normalmente es imposible de entender por parte del ser humano, aunque a veces nosotros lo resumamos utilizando otro sistema que no es binario, sino que se llama hexadecimal. En hexadecimal tenemos pues cada uno de los números desde el 0 al 9 de los que nosotros utilizamos, traducido a una cadena de ceros y unos, como ustedes ven acá. Y se incluyen las letras de la A a la F también como cadenas en binario. De tal forma que esto que ustedes ven aquí a la derecha, ese montón de dígitos, es en realidad un programa. Es un programa real. Eso incluye una cierta cantidad de instrucciones para una computadora en particular. Lo que pasa es que cuando vemos ese montón de instrucciones, nosotros no entendemos qué es lo que le estamos diciendo a la máquina. No hay forma de que nosotros podamos descifrar eso y decir, ah, mira, esto es tal instrucción o le estamos dando tal otra instrucción. Este programilla, pues creo que yo lo había hecho para una computadora muy pequeñita que tenía la forma de un chip y pues ya no me acuerdo qué era lo que hacía ese programa, y viéndolo de acá, de su equivalente en lenguaje de máquina, pues peor, ¿verdad? No hay forma de que yo me dé cuenta qué fue lo que le dije a la computadora que hiciera. Entonces, comunicarnos con la computadora utilizando lenguaje de máquina no nos sirve a nosotros. Le sirve a la computadora porque ese es el idioma que ella habla, pero a nosotros no nos sirve. Entonces tenemos que buscar una forma adicional para solventar este problema. Entonces, alguien vino con la idea de desarrollar un nuevo lenguaje y a ese lenguaje le llamaron lenguaje ensamblador. Ese lenguaje era un nivel un poco más cercano hacia el idioma que hablamos nosotros, pero también cercano al idioma que hablan las computadoras. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que les pongo acá, en este programa, esto es un programa en lenguaje ensamblador. Entonces ya hay varias como palabritas o varias secuencias de letras que para nosotros ya tienen un significado un poco más cercano. O sea, ya es algo que nosotros podemos entender un poco más. Sin embargo, sigue siendo bastante complejo ver qué es lo que estamos haciendo en este programa. Por ejemplo, estas siglas MOV vienen de move, que en inglés significa mover. O sea, esta es una instrucción que mueve algo de un lugar a otro dentro de una computadora. Vean que aquí abajo hay otra secuencia que dice add, que en inglés significa sumar. Quiere decir que esta instrucción le está diciendo a la computadora que sume dos cosas. Entonces ven, ya tenemos un poquito más de idea de qué instrucciones son las que le estamos dando a la máquina. Sin embargo, como les decía, esto no se parece todavía, casi que en nada, a los idiomas que nosotros normalmente hablamos. La ventaja es que este programita en ensamblador se puede traducir al lenguaje de máquina fácilmente, de tal manera que estas instrucciones se pueden convertir en estas cadenas de ceros y unos o de números, que es lo que la computadora entiende muy bien. Y en ensamblador también podemos agregar comentarios, como que son estas pequeñas oraciones que ustedes ven aquí al lado derecho, que más o menos nos dicen qué es lo que hace cada instrucción, ¿verdad? Es como un comentario que nosotros ponemos para explicar brevemente qué es lo que hace el programa que estamos haciendo. El lenguaje en ensamblador es totalmente dependiente del microprocesador que nosotros estemos usando. Por ejemplo, este programa que está acá solo va a funcionar en un procesador Intel x86 de 32 o de 64 bits. Si lo queremos utilizar en un microprocesador Motorola, por ejemplo, o en un microprocesador Samsung, no nos va a funcionar. Y eso es un problema, ¿verdad? Nosotros queremos que los programas corran en cualquier computadora. Y ahora nos venimos al lenguaje de alto nivel. En el lenguaje de alto nivel, las instrucciones tienen una forma bastante más comprensible. O sea, son instrucciones que ya nosotros entendemos mucho mejor.
y que a su vez pueden ser convertidas al lenguaje de máquina fácilmente. Entonces el lenguaje de alto nivel es un lenguaje que se acerca más o que se parece más al idioma que nosotros hablamos normalmente. Python es un lenguaje de programación de alto nivel y es el lenguaje de programación que nosotros vamos a estar utilizando en este curso. Por eso es que ustedes van a encontrar en muchas partes el loguito este de Python en imágenes y en los libros que vamos a ir viendo durante el curso. Entonces vean este ejemplo en el cual hay un programa escrito en Python y vean que las instrucciones las podemos extender más y son instrucciones que están escritas en nuestro idioma o en inglés eventualmente, ¿verdad? Por ejemplo, print es una instrucción que nos permite imprimir, o sea, desplegar en pantalla un cierto mensaje. ¿Cuál mensaje? Bueno, el que viene aquí entre comillas, ¿verdad? Este es el mensaje que nosotros mostraríamos en pantalla con la instrucción print. Luego hay una instrucción que se llama input, que vamos a ver más adelante, que significa entrada. Es una instrucción que nos permite recibir información del teclado, por ejemplo. Y podemos hacer cálculos matemáticos utilizando los mismos símbolos que nosotros usamos normalmente para sumar, restar, multiplicar, dividir, etc. Bien, entonces, lenguajes de programación también hay muchos otros, no solamente Python. Hay, por ejemplo, un lenguaje que está muy de moda actualmente que se llama el lenguaje R. Está el HTML, que es el lenguaje con el que se hacen las páginas web. Tenemos C++, que también es muy famoso, C#, MATLAB es un lenguaje que también podemos utilizar para programar y que es específico para cuestiones matemáticas o ingenieriles. Pero nosotros vamos a estar utilizando Python a lo largo de este curso. Sin embargo, las técnicas que vamos a aprender se pueden pasar fácilmente a otro lenguaje de programación en caso de que ustedes lo requieran. Java es otro lenguaje de programación de alto nivel que uno ve mucho de vez en cuando ahí en el internet, ¿verdad? JavaScript, todo ese montón de cosillas que a veces uno tiene que instalar en la máquina, están escritas en un lenguaje que se llama Java. Ok, y cuando tenemos un programa escrito en un lenguaje de alto nivel, como Python, tenemos que convertirlo en lenguaje de máquina para poderlo ejecutar en la computadora. Sin embargo, ese proceso que se llama compilación o interpretación, eventualmente también se le puede llamar así, se hace automáticamente cuando nosotros ejecutamos el programa. Entonces, para nosotros va a ser muy fácil escribir un programa en un lenguaje de alto nivel y ejecutarlo en la computadora utilizando un compilador o utilizando un intérprete. Bien, y para la última parte de esta presentación vamos a hacer un recorrido bastante rápido de las cosas que nosotros podemos hacer en la computadora y que nos van a ayudar en el futuro en nuestras disciplinas profesionales, en nuestras ramas de ingeniería, básicamente. Y vamos a hablar un poco sobre los cálculos matemáticos complejos, vamos a hablar sobre la organización de grandes cantidades de información y vamos a hablar un poco del análisis de datos y de la construcción de gráficas o de gráficos, que es algo que al menos a mí me parece muy importante que nosotros estudiemos en este curso. ¿Por qué? Porque en el futuro nosotros como ingenieros o como ingenieras vamos a tener que estar presentando la información a mucha gente o presentando información para nosotros mismos, y esa información es mucho más fácil verla en un gráfico que verla en una tabla de datos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ahí las computadoras nos van a ayudar mucho. Y la programación, lo que vamos a ver en este curso también. Entonces, aplicaciones en ingeniería. Pues las computadoras nos van a servir mucho en esta área, y en este curso vamos a ver algunas herramientas que nos podrían ser de mucha ayuda, como les decía hace un momento. Por ejemplo, para realizar cálculos complejos y repetitivos, evaluar fórmulas que implican muchos cálculos numéricos, vamos a poder graficar información, vamos a poder generar reportes de los resultados que obtengamos en nuestros programas,
y vamos a poder organizar información, por ejemplo, en archivos, de tal manera que nosotros la podamos guardar y la podamos utilizar con mucha mayor eficiencia. Vean, por ejemplo, cuando uno hace cálculos complejos y repetitivos, algo que uno hace y que la gente que ya llevó física o que está llevando física van a ver en los laboratorios principalmente. Cuando uno toma ciertos datos, por ejemplo, tiempos o por ejemplo velocidades, velocidad de un objeto que se mueve a lo largo de de un riel de aire, por ejemplo, en el laboratorio de física, o el tiempo que dura un resorte en oscilar, ¿verdad? A veces esas pruebas hay que hacerlas muchas veces con diferentes masas, con diferentes condiciones iniciales, y al final se nos pide hacer un cálculo o el cálculo de una recta de mejor ajuste, que es básicamente un modelo que nosotros vamos a usar para explicar ese experimento que nosotros hicimos. Si nosotros calculamos esa recta de mejor ajuste a mano, vamos a durar un montón de tiempo, porque implica un montón de cálculos, sumas y restas y divisiones y potenciación, para un montón de datos, y entre más datos nosotros tengamos, más largo se hace el proceso. Entonces, ahí es donde nosotros podríamos utilizar un programa, en Python o en cualquier otra aplicación, le damos los datos en un archivo e inmediatamente el programa nos genera el modelo, nos genera la ecuación de la recta y nos genera también una gráfica como la que ustedes ven acá, con la recta de mejor ajuste. Y eso lo hace en cuestión de segundos, o a veces más rápido que un segundo. Entonces por ahí tenemos una aplicación muy útil, inmediata, que nosotros podemos aprovechar con lo que vamos a ver en este curso. Luego, como les decía, vamos a poder crear archivos, y los archivos nos permiten estructurar datos, almacenar grandes cantidades de información de manera ordenada y eficiente. Y podemos buscar información dentro de esos archivos de manera muy rápida y muy cómoda. Entonces, eso es muy importante, es una aplicación muy importante que vamos a explorar también más adelante. Y finalmente, lo que les hablaba de análisis de datos. Si nosotros tenemos los datos en una tabla o en un archivo, esos datos nos dicen una cosa. Pero si nosotros tenemos esos datos presentados como gráficos, como los que ustedes ven acá, esos datos nos dicen muchas cosas más. Nos permite ver la tendencia de los gráficos, nos permiten ver si tenemos algún problema en las mediciones, nos permiten identificar cambios que tenemos que hacer en nuestros sistemas, para entonces lograr un producto o un diseño mucho más eficiente. Entonces, vamos a tratar de aprovechar el tiempo en este semestre también para explorar las herramientas que tiene Python para presentar gráficos y para generar gráficos de información, que para nosotros de nuevo va a ser muy útil. Y con esto terminamos esta introducción que quería compartir con ustedes, una introducción básica a lo que vamos a estar realizando en el curso. Y en clases subsiguientes ya vamos a empezar entonces a trabajar con los programas en Python, y vamos a ir poco a poco aprendiendo a utilizar las instrucciones y a utilizar los programas en los cuales nosotros vamos a generar nuestros propios programas. Entonces, en las próximas clases vamos a seguir hablando de este tema y vamos a empezar a hacer ejemplos en las plataformas que vamos a utilizar. Por ahora, hasta aquí llegamos con esta clase introductoria y nos veríamos en un próximo video. Muchas gracias por la atención.